Ya está grabando. Buenas tardes, bienvenidos a esta videoconferencia sobre el dolor crónico. Él es Joaquín Lamora, fisioterapeuta con máster en nutrición y salud y en fisiología integrativa. Quisiera primero darle las gracias por participar y por dedicarnos este tiempo. Gracias a Y, ti, Joana, por pensar en mí. Gracias. y bueno, quería que nos comentara un poquito acerca del dolor crónico, qué es lo que es el dolor crónico, un poco que nos explique el concepto. Vale, ok. Pues a ver, el dolor crónico. A ver, el dolor crónico, y es importante la pregunta, porque muchas veces se cree, desde el personal sanitario incluso, que dolor crónico significa un dolor para toda la vida. Y esto no es así. Dolor crónico tiene que ver con el tiempo de duración que está teniendo la persona con este dolor, ¿no? Hay el dolor agudo, que sería un dolor en unos pocos días, y después, si este dolor dura más de X días y pasa a doler durante semanas o incluso meses, se le da la etiqueta de crónico. Pero en ningún caso quiere decir que sea un dolor para toda la vida, ni mucho menos, sino que es un dolor que la persona está teniendo durante un largo periodo de tiempo, ¿no? Esto sería un primer punto. Después, cuando hablamos del dolor crónico o directamente vamos a hablar del dolor, debemos tener en cuenta que el dolor es un proceso o es un mecanismo que tiene tu cuerpo para avisarte de que tienes que cambiar algo, de un cambio de comportamiento. De hecho, a ver, esto empieza que más o menos en 1960 hay dos científicos, Mills y Wall, que les dan el premio Nobel, que descubren la teoría del pain control gate. Es decir, en fisioterapia se dice pues, la típica producción de dolor, que cuando tú te dueles y haces esto, ¿sabes? Que haces este movimiento, ¿no?, con la otra mano para reducir la sensación dolorosa, pues explicaban esta teoría del dolor y les dieron un premio Nobel para esto, ¿no? Pero estos dos científicos empezaban a ver otros casos de dolor que no les cuadraba, ¿no? Por ejemplo, como una persona que desgraciadamente pues, en un accidente pierde una pierna, cuando no tiene la pierna, le duele el dedo gordo, por ejemplo, que no tiene, ¿no? Es decir, ostras, ¿cómo puede pasar que una persona le esté doliendo el pie que no tiene, de su pierna amputada, ¿no? O cómo puede ser que haya estos fakirs que se clavan estos puñales por aquí o tal y no sienten dolor. ¿Cómo puede ser que esto pase, ¿no? Entonces, fueron más allá, investigaron más allá del proceso del dolor y se dieron cuenta que el cerebro era una parte muy importante para la producción, para la respuesta en forma de dolor. Es decir, se vio que nosotros en el cuerpo teníamos sensores de alarma o de peligro, pero no de dolor. Estos sensores enviaban la información a una zona de la médula que es la asta posterior y después ahí hacen una sinapsis, que es como una comunicación con otra neurona, para enviar la sensación o la información al cerebro. Y ahí en el cerebro hay varias áreas especializadas que se pondrán en contacto entre ellas para evaluar esta información que les ha llegado. Y a partir de aquí valoran si es suficientemente importante enviar la respuesta en forma de dolor, ¿no? Ujú, Entonces, debemos tener en cuenta que el dolor es un sistema neurológico, es una información que se transporta a través del sistema nervioso y hasta que no pasa por el cerebro, no será un dolor. Hasta entonces solo es un peligro o una alarma. Y esto es un punto importante porque entonces sacamos unas conclusiones de aquí, ¿no? La primera conclusión sería que puede haber dolor si hay daño físico. Esta es la más teórica, la que todo el mundo sabe, ¿no? Pero otra es que puede haber dolor sin daño físico. Y puede haber un dolor proporcionalmente más intenso o menos intenso eh, en relación con el daño físico. Es decir, esto, por ejemplo, se ha visto en soldados de guerra, que les explota así una bomba y bueno, pierden la pierna y notan que el dolor de esta pérdida de esta pierna es poco.
en comparación con el dolor, por ejemplo, ¿sabes tú cuando te haces aquel corte en el dedo? En el dedo Típico ahí de en el, una hoja, ¿no? sí, De folio. exacto, ¿eh? Que hace un dolor intenso, ¿no? Pues entonces la proporción del dolor tampoco tiene que ser directamente proporcional al daño físico que ha habido, al daño en el tejido, ¿vale? Claro, de hecho, por Esto sería ejemplo, otra conclusión a sacar del dolor. cada persona, ¿no? Digamos como que tiene un umbral del dolor, entonces, ¿no? Claro, claro, exacto, muy bien. Entonces, claro, aquí debemos tener en cuenta que estas áreas cerebrales que te he comentado, que se dedican a evaluar esta información que han recibido y dar una respuesta en forma de dolor, también controlan otras cosas. Por ejemplo, algunas áreas cerebrales que están relacionadas con el dolor serían, por ejemplo, la amígdala, el hipotálamo, el tálamo, la corteza insular, el córtex cingulado anterior, son distintas áreas cerebrales. Estas controlan, por ejemplo, también están relacionadas con las creencias o con las emociones o con la experiencia, con la memoria, ¿no? No es lo mismo que tu madre haya tenido un dolor de unas cervicales con un accidente de coche o que no la haya tenido. Tú tendrás esta experiencia, este recuerdo, y sabrás que, ostras, cuando yo, si en algún caso tengo algún accidente de coche, es posible que el dolor cervical a mí me sea más intenso, porque ya tienes aquella experiencia, ¿no? O sea, que el contexto que rodea la experiencia que te produce dolor también es muy importante, ¿no? Aquí. Entonces, la parte emocional, la parte de las creencias, etcétera, todo esto también influye de una manera importante en el dolor. Con esto no quiero decir que cuando he comentado lo del cerebro, no quiero decir que el dolor sea psicológico. No es psicológico, es neurológico, pero todavía vamos más allá, porque ahora se dice que no es solo neurológico, es un sistema que engloba el sistema nervioso, el sistema inmune y el sistema hormonal, ¿no? Porque al final es una respuesta interaccionada entre ellos, entre estos tres sistemas. Al final está todo conectado, digamos. Exacto, exacto, sí, sí, sí. También después, ¿no? A nivel psicológico, ¿no? O sea, el ya tener un dolor de por sí o sufrir algún síntoma que digamos, ¿no? Tengo un dolor de tal. Eso también a nivel psicológico también después afecta ya solamente el hecho, ¿no? De pensar que lo tengo. O pienso me duele y como me duele, pues lo pienso mucho y si lo pienso más, pues como que parece que más me duele, ¿no? Totalmente. De hecho, sí, de hecho hay un doctor que es fisio, un doctor en el dolor, que se llama Lorimer Mosley, que es australiano, y él tiene como unas leyes, ¿no?, sobre el dolor, y una de estas es si hay atención, hay dolor. Es decir, si tú prestas atención al dolor, seguro que habrá dolor, ¿no? Esto no es fácil de hacer, lógicamente, ¿no? De hecho, es dentro de las técnicas para reducir el dolor, esta es una de ellas, que si queréis después lo hablamos, ¿no? Ujú, Pero sí, sí, esto influye en la sensación dolorosa y en la intensidad. ujú. Bueno, y actualmente ahora que hay tantísimas personas enfermas, es verdad que, bueno, la calidad de vida pues ha cambiado mucho, ¿no? A lo largo del tiempo y actualmente pues hay muchísimas personas que digamos que tienen enfermedades crónicas, enfermedades autoinmunes, enfermedades que cursan con inflamación. Digamos, tenemos una población con muchas enfermedades y hay muy pocas personas que tú le preguntes y no tenga algo, ¿no? Porque el que no tiene un dolor, Ya, tiene una patología, eh, o sea, digamos como que casi la mayoría de las personas pues nos encontramos con alguna enfermedad o con algún síntoma porque todavía pues no se ha descubierto, ¿no? De por qué tiene ese síntoma, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora también un poquito con el tema de la inflamación y el dolor, se nos comenta un poquito como qué es lo que tendría que ver o cómo estaría relacionado. mm. Sí, vale. Claro, hemos comentado antes que el dolor no solo es un proceso neurológico, sino que también está relacionado con el sistema inmune y con el sistema hormonal, ¿no? Y aquí entra el tema de inflamación. El sistema inmunitario es nuestro sistema de defensa. Entonces, cuando ve un intruso, que después hablaremos a nivel de la microbiota intestinal, o un patógeno como un virus o una bacteria, pues produce unas sustancias inflamatorias. O no solo esto, cuando nos damos un golpe, también
para eliminar las células dañadas y regenerarlas, también esto es un proceso inflamatorio. Y de hecho aquí el proceso inflamatorio es un proceso imprescindible para que se regeneren las células. Es decir, que debemos tener en cuenta que la inflamación es saludable que esté siempre y cuando toque que esté. Es decir, que no sea por una inflamación de bajo grado que después hablaremos, ¿no? La inflamación aguda, esto que me doy un golpe y se hincha el brazo y tengo que estar unos días con dolor y con esta inflamación, esto es normal que esté y el hecho de que esté inflamado nos está diciendo que tu sistema inmunitario está eliminando las células dañadas y regenerando y poniendo células nuevas para que después ya no te duela. Claro, ¿qué pasa? Que al haber edema, al haber sustancias inflamatorias, esto produce un dolor, pero te lo produce para indicarte, para decirte, oye, no mueves el brazo, déjame a mí de momento reparar esto. Y después, cuando no te duela, ya podrás mover el brazo, pero de momento no muevas el brazo, ¿no? O sea, que es un mecanismo que tu cuerpo te está incitando a hacer para que tú adquieras un determinado comportamiento para que la regeneración se lleve a cabo. Claro, de hecho De es hecho, como me está diciendo, déjame tranquilo, ¿no? Que yo haga mi trabajo, ¿no? Que yo claro, claro, exacto. De hecho, esto es muy similar al sickness behavior, ¿no? Que se llama, es decir, el comportamiento de enfermo. Es decir, nosotros cuando tenemos una gripe, ¿no? Em, nuestro sistema inmunitario aumenta la producción de sustancias inflamatorias y esto hace que ataque al virus, ¿no? En este caso, ataque el virus. Pero esto tiene unos efectos secundarios. Pues, ¿cuáles son? Pues que tú te sientas fatigada, ¿no? Que quieras estar tumbada en la cama, que no estás de muchos ánimos, incluso tienes dolores. Todo esto el cuerpo también te lo produce para decirte, oye, túmbate en la cama, descansa y déjame a mí matar el virus, ¿no? No hagas nada más porque si no yo no tendré la energía suficiente como sistema inmune para poder atacar al virus, ¿no? Sería un poco lo mismo. Claro, de hecho el descanso pues también es esencial para el sistema inmunitario, el descansar bien y demás, que después hablaremos un poquito Totalmente. también del tema hábitos y demás. Bueno, también has mencionado el tema de la microbiota intestinal, ¿no? Eh, Últimamente todo el mundo habla de la microbiota intestinal, seguramente muchas personas que nos están viendo pues han escuchado microbiota intestinal, permeabilidad intestinal, muchas veces se habla de conceptos pero muchas veces no se entiende bien, ¿no? La relación que puede tener con la salud o con la enfermedad o hasta qué punto, ¿no? Entonces, pues a mí también me gustaría, por ejemplo, en ese tema, pues aclarar un poquito qué es lo que es, ¿no? La microbiota intestinal y qué relación tiene, pues bueno, con todo lo que vamos a hablar, ¿no? Entonces, bueno, cuando hablamos de microbiota, lo primero es decir que casi siempre tendemos a hablar de la microbiota intestinal, pero bueno, microbiota tenemos en muchas partes más, ¿no? Del organismo. Desde empezar por la microbiota oral a la microbiota de la piel, la microbiota intestinal, pulmonar, del corazón, etcétera. Y bueno, la microbiota, pues no solamente son bacterias, ¿no? Porque muchas personas piensan en microbiota, bacterias intestinales. Bueno, pues son bacterias, son hongos, son virus, son células, son péptidos antimicrobianos y todas las interacciones que tienen lugar entre todos ellos, ¿no? Entonces, digamos, está como considerada como si fuera un órgano endocrino, ¿no? Ujú. Y bueno, pues las funciones pues son múltiples. También decir que la microbiota no es algo estático, ¿vale? Es algo dinámico, o sea, cambia a lo largo del tiempo, ¿vale? Digamos, la microbiota, por una parte, tenemos la que suele convivir con nosotros la mayor parte de nuestro tiempo, ¿vale? Y hay otra, digamos, que es aquella que tenemos que es transitoria, ¿vale? Eso sería algo también muy importante porque, claro, al no ser siempre la misma, pues puede repercutir de diferentes formas a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? En nuestra salud. Ese sería, por un lado, lo más importante, ¿no? Y después, por otro lado, ¿qué son los conceptos, ¿no? De permeabilidad intestinal, de eubiosis, de disbiosis? Bueno, cuando hay un predominio de bacterias, hongos, o sea, digamos, microorganismos buenos, ¿no? Pues nuestra microbiota intestinal se encuentra en un estado de eubiosis intestinal. Un estado de eubiosis significa un predominio de bacterias buenas, ¿no? Digamos, aquellas bacterias que nos ayudan, aquellas bacterias
que hacen que nuestro sistema inmunitario pues, se encuentre más fuerte, digamos aquellas que nos benefician a nosotros, ¿no? Y en cambio, cuando hay una disbiosis intestinal, sería un predominio de bacterias patógenas, ¿vale? Entonces, pues tenemos bacterias buenas y bacterias patógenas, pero digamos como que las patógenas, ¿no? Aquellas que no nos ayudan en nada, pues serían aquellas las que ganan, ¿no? Y entonces ahí ya pues puede aparecer pues distintos tipos de enfermedades que, bueno, que se están hoy día relacionando con la microbiota. Es verdad que todo este mundo, pues aunque ya llevamos tiempo estudiándolo y demás, y sale mucho en bibliografía y demás, pero es un mundo tan amplio, tan extenso, o sea, que hace falta investigar, digamos, muchísimo más. Y bueno, y digamos como que no sabemos ahora mismo nada en comparación con todo lo que queda por descubrir y por saber acerca de todo este tema. ¿Y por qué hago yo tanto hincapié en esto, no? ¿Qué tiene que ver eso con nosotros, no? Con los seres humanos. Pues bueno, es que hay trillones de estos microorganismos. O sea, tenemos más microorganismos que células en el cuerpo. Entonces, claro, pues merece un poco de especial atención, ¿no? Porque parece que somos más ellos que nosotros, ¿no? Yo cuando esto se lo cuento a algunas personas me dicen, ¿cómo? Digo, sí, es que ahí tenemos más microorganismos, ¿no? Que células en el cuerpo. Entonces, claro, de alguna forma eso nos tiene que interferir a nosotros, ¿no? Nosotros digamos como que tenemos con todos estos microorganismos como una simbiosis mutualista, ¿no? Es como que ellos como que nos benefician a nosotros y nosotros les beneficiamos a ellos, ¿no? Nosotros, digamos, somos sus huéspedes, ellos, los microorganismos, ¿no? Que tenemos, pues se instauran en nosotros, muchos de ellos, y otros pues son transitorios, como he dicho antes, pero los que se instauran con nosotros, pues conviven con nosotros. Y bueno, lo que comentaba de que ellos nos pueden beneficiar a nosotros y nosotros a ellos, ¿no? O sea, ¿cuáles son los factores, ¿no? Para que tengamos una u otra microbiota. Pues bueno, empieza, digamos, todo desde el embarazo, ¿no? De la mujer. Ahí ya pues se está viendo, se está, digamos, instaurando, desarrollando qué microbiota pues va a tener su hijo, ¿no? Después, pues bueno, el tipo de nacimiento, el parto, los primeros años de vida. Ahí ya entra también el tema de la alimentación, ¿no? El cómo se alimente ese niño pequeño o niña, pues también te puede interferir mucho en la composición de su microbiota intestinal. Incluso la edad también es un factor que determina si tenemos una u otra microbiota intestinal. Se ha visto, por ejemplo, en diversos estudios, que personas mayores, ¿no? Pues tienen alterada la microbiota. O sea, digamos como que tienen menos diversidad, ¿vale? Y lo importante aquí en la microbiota intestinal sería tener una buena diversidad, porque digamos, cada tipo de bacterias y demás, pues bueno, tienen una función diferente. Entonces, si tenemos una diversidad, pasa como la alimentación, ¿no? Tenemos que tener una diversidad de alimentación, no podemos siempre comer lo mismo, ¿no? Porque, bueno, entonces estaremos carentes de nutrientes, ¿no? Pues esto sería más o menos un poco algo parecido. Y entonces, pues bueno, con la edad, digamos, se pierde diversidad en la microbiota intestinal. Y en cambio, pues en la edad más joven y demás, pues tenemos mayor diversidad. Bueno, hay muchísimos factores más, aparte del tipo de nacimiento y demás, como por ejemplo el consumo de fármacos, tóxicos ambientales, la parte del mundo donde viva, o sea, hacer viajes, o sea, digamos que casi todo lo que hagamos en nuestra vida cotidiana puede influir en la composición de nuestra microbiota intestinal. Sobre todo yo hablo mucho del intestinal, ¿no? Pero cuando hablo de microbiota, realmente me refiero a cualquier microbiota que tengamos, ¿no? Pero bueno, digamos la intestinal es una de las más estudiadas, entonces pues casi siempre pues digo microbiota intestinal. Y después, bueno, la microbiota en qué nos influye en nosotros, ¿no? En qué nos repercute. Pues bueno, digamos como que a mayor diversidad microbiana, a mayor bacteria o microorganismo beneficioso, digamos como que nuestro sistema inmunitario se encuentra pues más fortalecido, ¿vale? Pues bueno, supone una serie de ventajas como protección frente a virus, como ya has comentado antes, también otra serie de ventajas pues ayuda a la digestión, absorción y metabolización de componentes de la dieta, ¿no? También tiene que ver con la producción de energía, el metabolismo. Bueno, eso ya sería un mundo un poco extenso, también tiene que ver con la producción y absorción de vitaminas, con la sensibilidad a la insulina. Bueno, hay tantísimas cosas en las que la microbiota nos influye a nosotros y tantísimas cosas como que nosotros podemos hacer, ¿no? Para, digamos, influir en nuestra composición de la microbiota, que muchas de ellas, digamos, son desconocidas,
pero que conociéndola, digamos, pues podemos ayudar, ¿no? Todo el mundo sabemos, por ejemplo, que el no beber alcohol y el no fumar es algo bueno, ¿no? Pero también no solamente es algo bueno por lo que ya sabemos, ¿no? Sino es que también además pues repercute, ¿no? En nuestra microbiota, porque bueno, todo lo que sean tóxicos y demás pues influye de forma negativa en ellos, ¿no? Por poner un ejemplo, o el uso continuado de muchos fármacos, de muchos antibióticos, ¿no? Pues también es una cosa que repercutiría de forma negativa. Entonces, bueno, como ya hemos comentado un poquito el tema de la microbiota, sistema inmunitario y demás, pues si quieres también, bueno, todo lo que sea fortalecer el sistema inmunitario, pues nos ayuda a nosotros en todos los procesos inflamatorios, en todas las enfermedades crónicas y demás. Y por eso, pues quería yo también pues, relacionarlo un poco con las enfermedades crónicas que cursan con dolor, ¿no? Que digamos, una de las estrategias que podríamos hacer sería, pues, esa persona que tiene un dolor crónico o una enfermedad crónica, o que le han dicho que es crónica, aunque después, digamos, no siempre tenga ese dolor crónico, ¿no? Pues que se cuide en los distintos aspectos que le puede influir en su organismo. Totalmente. Sí, sí, de hecho, relacionándolo con lo que comentabas ahora del intestino, es decir, debemos tener en cuenta que el intestino, en el intestino o detrás del intestino, si nos hicieras una imagen donde pasa la comida, pues detrás de la barrera intestinal, recae el 80% de la actividad de nuestro sistema inmune, ¿no? Es decir, lógicamente, porque el intestino sería como la parte del cuerpo que está a nivel de superficie más en contacto con el exterior. Dicen que si pusiéramos nuestro intestino, ¿no? Así en el suelo, bien estiradito, ocuparía 200 metros cuadrados, ¿no? Entonces nos tenemos que imaginar la superficie que es esto, ¿no? Que a mí me parece una locura, pero bueno, esto lo dicen los estudios. Claro, entonces tu sistema inmunitario ahí está con mucha alarma. Si comemos algo que puede ser algo inflamatorio para nosotros, ¿no? Tu sistema inmunitario se activa. Si tú lo comes de manera habitual, lo estás activando de manera habitual. Y esto a la larga puede hacer que tu sistema inmunitario produzca más sustancias inflamatorias de lo que toca, ¿no? Y esto puede hacer pues, que haya un intestino, como tú ya sabes, el intestino permeable, que esto todavía agudiza más los síntomas y la patología y aumenta más el proceso inflamatorio y es un factor importante para el tema del dolor crónico y de muchas enfermedades, ¿no? De hecho, bueno, lo que has comentado acerca del intestino permeable, muchas también de las patologías actuales, lo que pasa es que también las personas tienen un intestino permeable también debido a hábitos inadecuados de vida, ¿no? Y Por totalmente. ejemplo, la alimentación, ¿no? Que sobre todo es, bueno, con lo que yo más manejo, ¿no? El tema de alimentos procesados, altos en grasas malas, azúcares, edulcorantes artificiales y demás, pues todo eso, pues claro, repercute de forma negativa porque, bueno, se va haciendo el intestino permeable. Bueno, el intestino permeable, para aquellos que no lo sepan, es como si el intestino pues tuviera pequeños agujeritos, ¿no? Y eso pues hace, ¿no? Que lo que comamos, ¿no? Pues pueda tener un poco de interacción, ¿no? Con el resto. Algunas sustancias pues podrían pasar, digamos, al torrente sanguíneo y como has comentado, ¿no? Pues el tema del sistema inmunitario como que puede estar más alerta. Entonces, pues bueno, es muy importante todo el tema de los hábitos saludables para aquella persona que, bueno, que ya de por sí, pues si tiene un dolor, ¿no? Digamos, pues, ¿qué puedo hacer yo? Eh, pues me duele la espalda, voy a acudir, por Sí, ejemplo, al fisioterapeuta, ¿no? Como antes comentábamos. Y a lo mejor tú le hablas de alimentación, ¿no? Y a lo mejor dice la persona, pero ¿qué tendrá que ver la alimentación con mi dolor, ¿no? O qué es lo que tendrá que ver el que yo descanse bien, haga actividad física o tome luz solar o digamos como que todo está conectado, ¿no? Entonces, pues es muy importante también, sobre todo explicar, ¿no? A las personas y demás, cómo con pequeños gestos que son, digamos, mejorar hábitos, pues podrían mejorar sus enfermedades. sí, sí, sí. De hecho, en relación con el que estabas explicando, el intestino permeable, es, claro, aquí hay varias posibles causas que afectan, ¿no? Entonces aquí creo que el éxito de la consulta es ver en cada persona cuál es la causa más importante, ¿no? Porque yo me encuentro, por ejemplo, que cada vez me vienen más personas que la alimentación ya más o menos la hacen bien,
pero tienen síntomas relacionados con todo esto que estamos hablando, ¿no? Entonces aquí tenemos que hacer una revisión de los otros hábitos de vida. Por ejemplo, lo que tú comentabas, el sueño, ¿no? Si no duermes, a la larga te va a influir a nivel del intestino y en otras cosas, ¿eh? El tema del ejercicio físico, los biorritmos, ¿no? Incluso a qué horas son tus comidas. Si cenas muy tarde, por ejemplo, puede influir en el sueño, pero también a nivel digestivo intestinal. El estrés, obviamente, el estrés es un factor que influye muchísimo. La contaminación. Claro, todo esto son factores, aparte de la alimentación, que también influyen, ¿no? Entonces aquí el éxito recae en individualizar el tratamiento e ir a buscar qué causas en aquella persona eh, con el contexto que ya tiene son las que más influyen negativamente en su problema, ¿no? Y como tú decías, la salud intestinal es un aspecto muy importante tener en cuenta. Esto no quiere decir que a veces no sea el problema, obviamente, pero sí que en una parte importante de las enfermedades, hablando a nivel general, que están relacionadas con la inflamación de bajo grado, el intestino tiene una acción importante, ¿no? Ujú. De hecho, claro, muchas veces las enfermedades, digamos, son acúmulos, ¿no? De varias circunstancias que no, Claro. o sea, digamos como que realmente la causa no es simplemente una sola, ¿no? Sino que pueden ser varias causas y que, bueno, que muchas veces pues habría que siempre que averiguar, ¿no? La raíz de o tengo un síntoma o me pasa tal cosa, ¿no? Entonces, pues, bueno, en consulta deberíamos de ver mediante historias clínicas, de hábitos y demás, de qué forma pues podemos cambiar algo de la vida de esa persona que le ayude, pues, digamos, a mejorar su salud. Es muy Ujú. importante también eso que acabas de comentar, el tema del estrés, la salud emocional, bueno, todo lo que es el tema del eje intestino, microbiota, cerebro, que está, bueno, están en auge últimamente, se está, pues, bueno, digamos, estudiando mucho. Que, bueno, aquí también pasa, ¿no? Que hay tantísimo que descubrir todavía que digamos que también yo quiero decir un poco de tomar con cautela, ¿no? Todo lo que sale nuevo, ¿no? Y, bueno, pues intentar siempre, digamos, como has dicho, individualizar, ¿no? Individualizar los tratamientos, ya sean desde el punto de vista, pues, nutricional, desde el punto de vista, pues, bueno, de alguna terapia de fisioterapeutas, de, bueno, todo, digamos, lo ideal sería que trabajáramos en equipos multidisciplinares, ¿no? Sería lo ideal, ¿no? De tener, digamos, una medicina que, bueno, que viera todos los distintos hábitos de una persona, o sea, los distintos, digamos, cosas que pueden, ¿no? Derivarle o mejorar, ¿no? Esa enfermedad que tiene. Entonces, bueno, sí, también todo eso, pues bueno, también tiene muchísimo que ver con todo lo que es el tema de la inflamación, ¿no? Encontrar los distintos aspectos para al final, pues bueno, lograr bueno, que esa persona pues, bueno, pues controle la inflamación, controle, digamos, un sistema inmunitario más fuerte y al final, pues bueno, se traduzca en que tenga, digamos, un estado de salud mejor o incluso, bueno, el convivir con una enfermedad, pero digamos que esa persona tenga una calidad de vida mejor, ¿no? Mm, exacto. Sí, sí. Lo has hecho muy bien. Bueno, pues no sé Mm. si quieres comentar alguna cosita más o ya daríamos por finalizado Sí, la... bueno, si quieres podemos dar alguna pauta, ¿no? Alguna pauta, la gente si le dice, bueno, mira, me interesa, yo tengo dolor crónico, tengo el intestino que tal, pues quizá alguna pauta respecto a esto sería, primero de todo lo que hemos dicho, ¿no? Es ir a ver cuál es tu causa o causas que están produciendo tu problema, ¿no? Y a partir de aquí, claro, para esto seguramente necesitas una persona o un profesional sanitario que te ayude a investigar cuándo empezó, a partir de qué, y bueno, todo esto, ¿no? Y una vez sabemos esto, pues entonces, por ejemplo, si te parece, puedo dar algunas pautas a nivel de dolor. A Claro. nivel de dolor crónico, primero es evaluar y comprender cómo funciona el dolor. Esto de por sí ya forma parte del tratamiento. De hecho, hay estudios hechos por el científico que he comentado antes, Lorimer Mosley, que se basan en personas con dolor lumbar y se están 2 horas explicando cómo funciona el dolor. Y se ha visto a través de resonancias que al cabo de 2 horas las áreas cerebrales relacionadas con el dolor, que al principio de la visita estaban súper encendidas,
se van apagando a medida que tú vas explicando cómo funciona el dolor. Se va reduciendo el dolor, lógicamente porque al comprender entiendes y te tranquilizas, ¿no? Esto lo hemos vivido todos cuando nos explican algo, ¿no? Ya dices, vale, es esto, pues me calmo, ¿no? Entonces, esto Claro, sería una primera... digamos, Sí, la información es poder, ¿no? Todo lo claro, que claro, sea estar informado y demás, claro. pues Y aquí hay una cosa importante, y es también cómo lo decimos, que esto sería el segundo tema, ¿no? Que iría relacionado con este primero. Es decir, sí que es verdad que tener la información es muy importante, pero después de cómo la recibimos también es importante. Entonces aquí el profesional tiene que saber transmitirlo eh, para que no sea todavía más alarma o más peligro, ¿no? A veces hay, ¿no? hay mensajes, frases que, ostras, que la pidan un diagnóstico, ¿no? Y hacen que la persona ya no se enfoque a la solución, sino que esté enfocado a la enfermedad, ¿no? Después, otra pauta sería muy interesante, sería el ejercicio físico. O, bueno, más que el ejercicio físico, el movimiento, ¿no? Y un movimiento que sea progresivo, adecuado a cada persona, pues dependiendo de dónde tenga el dolor, de cuál sea la intensidad del dolor, de qué experiencias anteriormente ha tenido con este dolor. Se tiene que planificar unas pautas de movimientos. ¿Para qué? Para que el cerebro vaya viendo que tú puedes hacer el movimiento sin dolor. Y esto se necesita ser muy progresivo y ir pues, haciendo movimientos que ayuden a la persona a bajar esta alarma, ¿no? ujú. Y después, el ejercicio físico en general. Me refiero a que si, por ejemplo, te duele la rodilla, pues vete a hacer natación, ¿no? Que no tienes que mover. Si te duele la rodilla haciendo natación, busca otra cosa. Pero estos son mensajes al cerebro de decir, ostras, yo me puedo mover, ¿no? Y el ejercicio físico produce endorfinas, son sustancias que son analgésicas, ¿no? Y después también, si vemos que está relacionado a través de la alimentación, pues la alimentación tiene un poder importante, mejorar el intestino, etcétera. Eso que acabas de comentar de, bueno, de la actividad física, ¿no? Que sea progresiva, sería algo también muy importante, ¿no? Sí que es verdad que también, pues, digamos, debe ser algo individualizado y moderado, ¿no? Se ha visto que, Totalmente. bueno, aquellas personas que a lo mejor, pues, tienen una actividad física muy vigorosa, muy intensa, ¿no? O algunos deportistas, ¿no? Que a lo mejor, pues, llegan a un sobreentrenamiento, digamos, pues eso al final repercute de forma negativa, ¿no? Puede un poco verse comprometido un poco lo que es el sistema inmunitario, porque bueno, eso al final pues repercute en tener un estrés fisiológico, psicológico, ¿no? Del propio de sobrecarga, ¿no? De ejercicio. Entonces, pues también eso es muy importante lo que has comentado, el tema de que el ejercicio físico pues sea individualizado y que bueno, que cada persona pues digamos tenga... digamos, una intensidad de ejercicio, ¿no? Tan malo es el Exacto. no hacer nada como el no he hecho nada durante toda mi vida, pero ahora voy a empezar a hacer muchísimo ejercicio de repente por mí mismo, o sea, sin ninguna pauta o alguien, digamos, que me guíe o que si tengo a lo mejor algún dolor, alguna patología, pues digamos que esa persona pues me aconseje, ¿no? Cómo hacer ese ejercicio. Y bueno, después también con Sí. el tema de la alimentación, voy a dar yo una serie de pautas muy breves, sobre todo lo principal, o sea, lo que digamos que nos puede ayudar más a nuestro organismo, hablo en general, ¿vale? A nuestro sistema inmunitario, a nuestra salud, a nuestra salud intestinal y de todo. Sería comer alimentos, no productos procesados. El gran problema actual que tenemos es que, digamos, cada vez comemos menos alimentos. No sé si sabes, bueno, la diferencia entre alimento y producto procesado. Alimentos, digamos, serían aquellas materias primas y alimento procesado, pues sería aquel que ya viene, digamos, envasado y que además del alimento en sí materia prima, pues ya sean, digamos, como modificado, ¿no? ¿A qué me refiero? Poniendo un ejemplo, una galleta. Una galleta es un alimento procesado que, aunque te diga en la caja que tiene muchas vitaminas y minerales, pero tiene azúcar que nos influye de forma negativa en nuestra permeabilidad intestinal, tiene grasas perjudiciales, tiene unas grasas sometidas a unas altas temperaturas que esas grasas pues ya pasan a ser, si son malas, pues pasan a ser todavía peores, ¿no?
Y bueno, tiene otra serie de componentes como, bueno, pues pueden ser un mogollón de aditivos, conservantes y demás. Tampoco quiero crear, digamos, quimiofobia, pero sí que es verdad que deberíamos de basar nuestra alimentación en alimentos lo más naturales posible, o sea, materia prima, como comían, digamos, nuestras abuelas, verduras y frutas principal, digamos, en la base de la pirámide alimenticia, seguida de proteína de calidad, carne, huevo, pescado, marisco. Después, pues bueno, también proteína un poco, digamos, vegetal, ¿no? De legumbres, frutos secos, semillas, etcétera. Eso ya daría para más charlas, el tema de la nutrición y de la alimentación, ya podríamos estar hablando muchísimo más, pero bueno, también un poquito con referencia, ¿no? Al tema del intestino, ¿no? Aparte de tomar frutas y verduras como base de la alimentación, porque tienen fibra, prebióticos y demás, todo eso hace, digamos, que nuestras bacterias intestinales se nutran de esos prebióticos. Los prebióticos, digamos, son aquello de lo que se alimentan nuestros bacterias intestinales y muchas de ellas son probióticos. Probiótico significa como que hacen una función beneficiosa para nosotros, ¿no? Esos microorganismos. Entonces es muy importante tener una alimentación sana, una alimentación saludable, variada, con todo, digamos, con todos los colores de la dieta. Deberíamos de consumir alimentos, frutas, verduras, etcétera, de todos los colores que nos aportan todo tipo de antioxidantes, vitaminas, minerales, polifenoles, etcétera. ¿Vale? Todo eso daría para otra charla más, pero bueno, lo quería así de forma muy resumida decir, y aparte, bueno, pues son todos ricas en vitamina C, A, etcétera. Todo, deberíamos de tomar una alimentación variada para, digamos, que todas esas vitaminas también pues después influyen en que tengamos o no un sistema inmunitario también pues fuerte, ¿no? Al final todo pues está un poco conectado. Y también quiero hacer una mención especial al tema de los fermentados, ¿vale? Por el tema de la salud intestinal. Fermentados pueden ser vegetales o fermentos lácticos y demás, ¿vale? Y ya también habría que ver, pues bueno, individualizar, ¿no? Si hay alguna persona, pues que por X motivo, pues algún alimento, pues tenga sensibilidad o no lo pueda consumir. Eso ya sería algo más para individualizar, ¿vale? Estoy hablando en líneas generales de lo que es la dieta. Y bueno, sobre todo, pues decir que alimentación por sí sola, si no la acompañamos de otros hábitos, como por ejemplo, puedo comer muy saludable, pero después tomo alcohol, fumo, no me muevo. Entonces, digamos como que tiene que estar todo en consonancia, ¿no? Eso sería. Claro, sí, sí. El hecho de que si como brócoli entonces me puedo beber un cubata el sábado por la noche no funciona así. No, y además muchas veces también tendemos a la recompensa, ¿no? Como de lunes a viernes he comido muy bien o he intentado, como has comentado, ¿no? Brócoli, o he tomado ensalada con filete de pollo a la plancha, qué horror de dieta sería esa, pero bueno, que he estado cuidándome, ¿no? Llegar el fin de semana y ya pues como mal, como alimentos procesados, como una pizza, una hamburguesa, etcétera, bebo alcohol, fumo, no me muevo, no tomo el sol, no descanso bien, trasnocho. Al final, digamos, como que tendríamos que tenerlo todo en cuenta, ¿no? Para lograr un estado de salud y sobre todo también, pues bueno, si queremos mejorar pues una patología con dolor crónico, pues tendríamos que ver los distintos puntos. Muy bien, sí, sí, Tenía muy de sobre todo acuerdo. también más cositas que comentar, pero ya serían para otro día, que bueno, componentes bioactivos de la dieta, hay muchísimas, digamos, alimentos que no es solo el alimento en sí, ¿no? Sino, por ejemplo, una pera, ¿no? La gente piensa, me alimento porque tengo hambre, y la nutrición va mucho más allá, ¿no? Digamos, un alimento, una pera, una manzana digamos, puede ser como un fármaco, o sea, digamos, es que tenemos como una herramienta tan fácil de hacer, o sea, tan fácil de llegar con tantos beneficios como es una alimentación saludable, que muchas veces digo, creo yo como que no lo tenemos tan en cuenta, ¿no? El poder que puede tener el alimentarnos bien, el hacer ejercicio físico y el tomar el alimento como un todo, ¿no? Que muchas veces se piensa la persona, tomo zanahoria porque tiene vitamina A, ¿no? Que es buena para la vista. No, o sea, la zanahoria es mucho más, no es solamente, nunca podemos ver un alimento como un nutriente, digamos, el alimento hay que verlo siempre a su completo, igual que en la dieta la vemos al completo, igual que la salud de la persona, pues la tenemos que ver al completo, ¿no? Entonces siempre hay que ver todo en su conjunto.
Totalmente. Yo creo que es muy importante lo que dices porque a veces nos venden, por ejemplo, estos productos ultraprocesados en forma de galletas que dicen contiene vitamina A, ¿no? Como si ya, ostras, vale, contiene vitamina A, pues genial. Tomaré las galletas y así tomaré vitamina A. Y no funciona así, porque al final estás comiendo algo con vitamina A que tenemos que ver si se absorbe o no, y después todo lo otro que lleva, ¿no? Que lleva aquel producto ultraprocesado que no es nada bueno. Incluso muchas veces reduce la absorción de estos minerales y vitaminas que dicen que lleva. Entonces, yo creo que es clave lo que tú has dicho de ver el alimento en su totalidad, ¿no? Es decir, y esto muchas veces ya el sentido común, tampoco hace falta que seas nutricionista para saber que es más sano una manzana que una magdalena, ¿no? Ya lo sabemos, ¿no? Ya sabemos que un croissant no es muy sano. Y bueno, es tener en cuenta esto, ¿no? Porque a veces con el tema del marketing, ¿no? La industria alimentaria nos la mete por donde quiere, ¿no? Ahora estaba de moda el tema del... no me acuerdo cómo se llama. Un ay, no me ¿Algún acuerdo, un aceite suplemento? trans. No, hablan de grasas trans, pues salían galletas sin grasas trans o no sé qué llamaban, ¿no? Y como si ya fueran buenas. Y dices, bueno, vamos a ver qué otras cosas lleva, ¿no? Ya, Claro. pues, llevaba otras mierdas y dices, no, no es nada sano, ¿no? Entonces, ¿no? Cuando se pone de moda, no, sin azúcar, vale, pues quitamos el azúcar, pero pondremos otras historias. Y debemos tener en cuenta que la industria alimentaria lo que quiere es vender, no quiere que tú estés saludable. Lo que quiere es vender sus productos como cualquier industria y utilizará los mecanismos para despistarte, ¿no? Pues sí, también hay, por ejemplo, el tema de la suplementación, ¿no? Muchas personas piensan, no como bien, pues me tomo un Sí, suplemento vitamínico, ¿no? y ya está. Sí, sí. Suplementar, digamos, es como poner el parche, ¿no? O sea, si hace falta, porque hay un déficit, porque un profesional de la salud te lo recomiende por X motivo durante X tiempo, pues entonces sí, pero digamos no tengo una alimentación deficitaria y por ello creo que me voy a enfermar y entonces para compensar pues me tomo un suplemento vitamínico, ¿no? El suplemento tendría que ser, digamos, aconsejado siempre, ¿no? Y prescrito y bueno, y siempre puedes intentar primero si con la alimentación no pues podemos hacer o digamos estabilizar lo que queremos estabilizar, ¿no? En caso de que haya algún nivel bajo de algún micronutriente. Eso Exacto. sería algo muy importante, ¿no? Sí, Al decir, ¿no? Sobre todo también con el tema de la microbiota, pues sale mucho, ¿no? Probióticos y demás en el mercado, también hay que saber, ¿no? Los usos, ¿no? De cada uno de ellos y bueno, y también pues tener un poco con cautela y ver cuál es la raíz del problema, o sea, siempre hay que ver cada caso individual y cada persona es un mundo y siempre pues había que recomendar una u otra cosa dependiendo de la persona. sí, sí. Sí, sí, muy de acuerdo. Pues bueno, muchísimas gracias, Joaquín, por, bueno, por toda esta charla que hemos dado. Nada, me alegro mucho y me ha gustado mucho todo lo que has comentado del dolor, muy interesante, los mecanismos y demás. Y bueno, es verdad, ¿no? Que muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? Hasta qué punto, pues, podemos, ¿no? Como has dicho, una persona que a lo mejor se atraviesa un pincho por aquí y no le duele, ¿no? ¿Cómo puede ser eso? Pues claro, pues es posible, ¿no? Y hay personas bueno, que les pasa y no, o sea, que lo hacen y no les duele, ¿no? Exacto. Bueno, yo te agradezco mucho pues la invitación y nada, y espero vernos en próximas ocasiones, si puede ser presencialmente, que no sea por el confinamiento, aunque tú estés en Sevilla y yo estoy ahí en Girona, pero bueno, en algún curso de nutrición o alguna historia de estas. Seguramente coincidiremos en algún sitio. Muy bien, muchas gracias. Pues nada, muchísimas gracias.